Bien, bueno, un material valiosísimo del archivo del noticiero de la televisión pública, nota que le hizo Rosario Lufrano y donde reflejaba claramente, ¿no?, la relación que existía y que existe y que existirá, suponemos, entre Cuba y Venezuela. Así, Rosario Lufrano, bueno, Fidel Castro le decía, hacía 30 años solos, ¿no? Y bueno, somos ahora muchos. Somos muchos. Hace 7 años ya lo decía, claro, Fidel Castro. Sí, justamente esta idea de que el proceso lo comienzan los líderes, ¿no? Este es un proceso muy tirado desde los presidentes que empiezan entre ellos a hacer una asociación, digamos, de amistad, una amistad ideológica, una amistad política, y que luego fueron tomando los demás. Y por suerte, ¿no?, digamos, bueno, Fidel Castro ya no está dirigiendo Cuba, Raúl en un par de años lo dejará de hacer, y ellos, insisto, han tenido la inteligencia de que esa relación que tuvieron, cuando comienza el proceso, se miraban con simpatía, pero bueno, con esa competencia que era habitual entre los latinoamericanos. Y como viene. Yo recuerdo haber estado en un foro de San Pablo, en el año 94. El foro de San Pablo es el agrupamiento de la izquierda y los sectores progresistas de América Latina, y Chávez vino y no lo dejamos entrar. Algunos no lo dejaron entrar porque era golpista. Era un nacionalista medio raro, algunos decían, no será un cara pintada. Y después se comprendió que efectivamente en Venezuela sí era el proceso, como era diferente en Brasil. Los presidentes tiraron mucho de ese proceso y la culminación fue el Mar del Plata. Todo eso que decía, bueno, esa simpatía, ese apoyo mutuo, el esfuerzo que hizo Néstor para que ganara Tabaré, el respaldo que hicieron Lula y Kirchner cuando hubo un referéndum en Venezuela, pero faltaba el broche de decir, y en eso Chávez jugó un gran papel, decirle no al imperio, y en la cara de su presidente. A partir de ese momento, esa es la fecha de iniciación de la integración. Ahí esa simpatía de los presidentes pasó a un acuerdo político y luego se extendió. Insisto con esta simplificación. Está funcionando la UNASUR, donde los ministros de defensa con los jefes de las Fuerzas Armadas están intercambiando información. De eso que decía en Córdoba Fidel. Entrar al Mercosur, ¿quién sabía que se iba a crear la CELAC? ¿Y qué es la CELAC? La OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba, casualmente. ¿No? Digamos, en los más y los menos queda claro hacia dónde vamos. Y la CELAC empieza a ocupar el lugar de una OEA antigua, para otra época, que hacía lo que decía Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese somos muchos, que ya nos adelantaba Fidel Castro. Bueno, uno ve que efectivamente es así, por eso mi convicción de que el proceso que inició en el 98 Chávez no se va a detener. Además, Oscar, está el tema del rol que jugó, como vos mencionabas, Hugo Chávez en este proceso de integración, de sumar, en este caso de acercar a Cuba en muchos sentidos, y también lo que significa, escuchaba las palabras de Juan Manuel Santos, lo que significó el proceso de reunificación o de reacercamiento de Venezuela con Colombia, dos países que estuvieron al borde de la guerra, donde había un Uribe antes, un presidente absolutamente belicista, y Juan Manuel Santos, que ayer lo despide diciendo el mejor homenaje que podemos hacerle a Chávez es lograr que este proceso de pacificación con la FARC llegue a buen puerto, porque él fue quien lo impulsó. Un reconocimiento que me parece que hay que medirlo en el valor que tienen en este momento histórico, ¿no? Esta integración es tan poderosa que participan los gobiernos que teóricamente no vienen de ese palo. Digamos, Uribe representaba otra cosa, era el delegado de los Estados Unidos en las reuniones de presidente, él, siempre disolvía, postergaba. Santos comprendió que el destino nuestro está unido, y el proceso de la FARC se puede dar en este proceso de integración, porque Colombia comprende que en este proceso de integración ya le conviene, desinflar un conflicto militar que le permita mejorar su producción para venderla en el mercado común, en el mercado que se está constituyendo. Un elemento, en agosto del 2010 se evita una guerra entre Colombia y Venezuela, Néstor Kirchner como secretario general. Yo justo estuve al año siguiente, en el 2011, y bueno, todos los diarios de Colombia decían al año de haberse evitado la guerra. Y eso fue la integración, ya no hubo necesidad de ir a la OEA o al Consejo de Seguridad de la ONU, fue la UNASUR la que evitó una guerra. Y digo, evitó una guerra porque dos líderes como Uribe y Chávez, con dos ejércitos como el colombiano y el venezolano, hubieran comenzado un conflicto armado y la dinámica de la guerra
hay que ver a dónde nos llevaba, porque esas cosas saben cómo se comienza y nadie sabe cómo termina. Y eso también es el valor de la región. Si la UNASUR supo en su seno contener un conflicto, y claro, Uribe sabía que eran sus últimos cartuchos, porque después Santos comprende que aún discrepando políticamente con Chávez, a él, como gobernante de un pueblo, con otro criterio, digamos, de modelo, pero sí le conviene la integración, porque le conviene esa integración al sometimiento de Estados Unidos. ¿No? Me parece que es un ejemplo también de lo que se ha aportado, de lo que dejó Néstor, evitó una guerra, y no está más Néstor, y la cosa continúa. Laborde, muy amable por esta visita, por su visión, por este análisis que ha hecho de la situación en la región y el impacto que ha tenido la muerte de Hugo Chávez. Muchas gracias por la invitación. Buen día.